Nadie se despierta un día cualquiera esperando una revelación que lo cambie todo, pero algunos mensajes, cuando llegan, tienen el poder de romper el silencio del cielo. Y eso fue lo que le sucedió a Santa Teresa de Ávila. Entre los momentos más intensos de su vida espiritual, hay una súplica que registró como un grito del alma, una petición que no era solo suya, sino la de toda alma sedienta de consuelo, de dirección, de una respuesta. Una súplica que, según sus palabras, es capaz de conmover el cielo a toda velocidad. Pero lo más aterrador es que casi nadie practica lo que ella reveló. Santa Teresa decía que el mayor error de las almas devotas era creer que el cielo responde al número de palabras o a la elocuencia de una oración. Según ella, Dios no se conmueve con discursos emotivos, sino por una disposición específica del alma, algo tan sutil que la mayoría ignora. Y es precisamente esta ignorancia la que les ha costado caro, porque aunque muchos creen orar correctamente, siguen tropezando con los mismos silencios de Dios. Siguen sin recibir respuesta, siguen sufriendo. La santa no usaba metáforas sutiles. Hablaba con autoridad, como si conociera ambos mundos, el del alma que se entrega y el del alma que solo repite fórmulas. Y fue en uno de sus escritos más intensos donde suplicó: si tan solo comprendieran lo que verdaderamente mueve el corazón de Dios, ya no rezarían con prisa ni exigirían con ansiedad. Simplemente se presentarían ante Él, con lo que realmente importa. Esta frase, cargada de peso espiritual, es una alarma profética, porque revela que la actitud que atrae el cielo está al alcance de todos, pero pocos están dispuestos a practicarla. Muchos aún esperan milagros con almas cerradas, mentes agitadas y corazones divididos. Y es precisamente aquí donde todo empieza a cambiar, porque si has llegado hasta aquí, quizá también estés cansado de oraciones infructuosas, noches de silencio y una fe que parece no conmover. Pero ten cuidado, porque en este video lo descubrirás el dolor silencioso que Santa Teresa identificó en millones de almas que oran, pero permanecen espiritualmente estancadas sin saber la verdadera razón detrás de ello. Hay un dolor que pocos pueden nombrar, pero que habita en silencio en los corazones de miles de creyentes. Es el dolor de quienes rezan con sinceridad, pero no ven respuesta. Es un sufrimiento que no se manifiesta en los diagnósticos, sino que corroe lentamente el alma. Personas que encienden velas, repiten novenas, asisten a misa fielmente y sin embargo regresan a casa con ese vacío sofocante, como si el cielo estuviera cerrado, como si Dios estuviera lejos. Santa Teresa reconoció este tipo de sufrimiento como uno de los más peligrosos, porque no se grita, no se comparte, se esconde incluso dentro de las iglesias, tras sonrisas forzadas y una fe formal. Dijo que muchos cristianos confunden el silencio de Dios con rechazo, y este engaño espiritual genera confusión, culpa y una sensación de abandono. La persona empieza a pensar que algo anda mal, que quizás Dios la está castigando, ignorando o probando demasiado, y esto crea una barrera interior, una especie de hielo en el alma, donde la oración ya no reconforta, la misa ya no consuela, y la presencia de Dios parece cada vez más una idea lejana que una realidad viva. Este es el dolor silencioso del creyente exhausto, que aún levanta las manos para orar, pero en su interior se pregunta si aún vale la pena. Santa Teresa. Observando esto en el corazón de las hermanas de su convento y en tantas que la buscaban, decía que la falta de respuesta no era señal de reprobación divina, sino a menudo una invitación a transformar la apariencia ante Dios. Observaba que incluso quienes buscaban con fe se veían atrapados en falsas expectativas, esperando que Dios actuara dentro de los límites de su impaciencia. Según ella, la respuesta del cielo nunca falla, pero requiere una postura interior diferente a la que enseña el mundo. Este sufrimiento de orar y seguir esperando es una cruz que muchos cargan solos, pero hay una razón espiritual tras este silencio.
Y no es un castigo, es la clave. Y Santa Teresa fue una de las pocas que se atrevió a describir con claridad lo que realmente frenaba a tantas almas sinceras. Y créeme, lo que ella descubrió te obligará a replantearte cómo has estado buscando a Dios, porque quizás la respuesta no esté perdida. Quizás simplemente no te has posicionado de una manera que realmente te abra el cielo. Y ahora déjame preguntarte con total sinceridad, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que rezaste con todo tu corazón, pero parecía que Dios no respondía? ¿Alguna vez has encendido velas, rezado novenas, asistido a misa, y aún así regresaste a casa con el corazón vacío y la sensación de que el cielo estaba en silencio? Si es así, comenta abajo con una palabra que describa esa sensación. Podría ser sí vacío, espera, frieza, cansancio. Compartir tu mensaje puede inspirar valor a quienes experimentan el mismo dolor, pero aún no han tenido la fuerza para hablar. Rompamos juntos este silencio. Fue en el silencio del monasterio, entre noches de vigilia y momentos de profundo recogimiento, que Santa Teresa de Ávila comenzó a comprender qué era lo que realmente conmovía el corazón de Dios. A diferencia de la lógica del mundo, donde el esfuerzo, la repetición o la intensidad de las palabras parecen persuadir a alguien a actuar, en el universo espiritual todo funciona de manera diferente. Comprendió que Dios no respondía a la práctica religiosa ni a la cantidad de oraciones, sino a la calidad de la entrega interior. Y esta comprensión no provenía del razonamiento humano o teológico, sino de auténticas experiencias místicas vividas en carne, espíritu y alma. Santa Teresa escribió con autoridad porque vivía lo que enseñaba. En uno de sus escritos más conmovedores, revela que lo que alcanza el cielo más rápidamente no es la desesperación ni siquiera el dolor, sino una actitud casi invisible a los ojos humanos. La verdadera humildad espiritual, no la que se manifiesta en gestos o palabras de autodesprecio, sino la humildad silenciosa que se inclina interiormente ante Dios sin exigir, acusar ni controlar. Decía que cuando un alma se presenta ante el Señor con esta disposición, es como si el cielo mismo se inclinara en atención. Esta revelación fue impactante porque quebró los cimientos religiosos de muchos creyentes. Demostró que cumplir con las obligaciones espirituales no era suficiente. Hay que dejar que el corazón se abra ante Dios, sin máscaras, sin argumentos, sin intentos de manipulación emocional. Santa Teresa afirmó claramente, el Señor no resiste al alma que se entrega en verdad, y esta entrega, según ella, no comienza con los labios, sino con el alma que guarda silencio en su interior, que acepta la voluntad divina, incluso cuando todo parece estancado. Para ella, la actitud que conmueve el cielo es la confianza obediente, la que no exige ver un milagro antes de creer, sino que cree incluso cuando el milagro aún no se ha manifestado. Es cuando el alma decide no dudar, incluso ante el silencio, cuando se inclina, no porque haya perdido la fuerza, sino porque reconoce que el control no la llevará más lejos. Santa Teresa llamó a esto la forma más pura de oración y dijo que el cielo se movía con mayor rapidez en esta actitud que ante los gritos desesperados. Por eso suplicaba, enseña esta actitud a las almas que sufren, porque ahí es donde Dios actúa. Esta petición se repite entre líneas en sus escritos como un eco de sabiduría espiritual que el tiempo no ha podido borrar. No enseñaba una técnica, sino una verdad olvidada. Y hoy, siglos después, esta verdad sigue liberando. Pero ahora surge una pregunta inevitable. Si esta actitud espiritual es tan poderosa, ¿por qué tantos siguen orando mal y bloqueando la gracia sin darse cuenta? La respuesta está en el próximo minuto y expondrá el error silencioso que incluso los más devotos cometen sin darse cuenta. Ahora dime, ¿te animas a un reto espiritual hoy? Tómate 5 minutos, guarda silencio ante Dios y simplemente di, Señor,
confío. Luego, comenta aquí con unas palabras sobre lo que sentiste. Unámonos a esta entrega, porque aquí nadie camina solo. Es profundamente doloroso admitir que, a veces, el mayor obstáculo para una respuesta divina somos nosotros mismos. Y aquí es donde Santa Teresa demostró su mayor valentía en sus escritos. Desenmascaró con firmeza el error silencioso que cometen incluso los creyentes más devotos y que, sin saberlo, paraliza la acción de Dios. Este error no reside en pecados escandalosos ni en herejías teológicas, sino en algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Reside en nuestra forma de orar, o mejor dicho, en la postura interior que se esconde tras la oración. Muchos creen que le entregan sus problemas a Dios, pero en realidad solo intentan negociar con Él. Rezan como si intentaran convencer al cielo de que merecen un milagro. Hacen promesas, enumeran sacrificios y recuerdan cuánto han sufrido, como si el sufrimiento por sí solo fuera suficiente para presionar a Dios a actuar. Santa Teresa fue clara. El alma que reza con ansiedad, impaciencia y control no está verdaderamente entregada, y mientras ella insiste en dictar las condiciones, el cielo guarda silencio. El error reside en transformar la oración en un intento encubierto de manipular lo divino. Esto ocurre cuando se reza esperando una respuesta inmediata, como si Dios estuviera obligado a seguir el guión emocional del creyente. Cuando el amén final va acompañado de frustración por no ver aún el cambio, la oración se convierte no en un puente, sino en una barrera. Santa Teresa decía que este tipo de actitud genera ruido espiritual, una especie de interferencia entre el alma y el cielo, y hasta que esta actitud se purifique, las gracias permanecen estancadas. La raíz de este error es el orgullo espiritual, no el orgullo visible y arrogante, sino el que se esconde en exigencias disfrazadas de súplica. El alma exige sin darse cuenta, quiere comprenderlo todo antes de aceptar, quiere ver señales antes de confiar, quiere controlar el momento, la manera y la forma en que Dios debe actuar. Y cuando esto sucede, el corazón ya no está en oración, está en disputa con lo divino. Y en esta disputa solo hay un resultado: estancamiento. Santa Teresa decía que el diablo a menudo no intenta impedirnos orar, simplemente nos induce a orar de forma incorrecta, porque sabe que la oración con un corazón dividido es ineficaz. Puede ser hermosa para los oídos humanos, pero es vacía ante Dios. Por eso advertía: mejor es una súplica sincera y silenciosa que 1000 palabras pronunciadas con un corazón impaciente. Ahora que este error ha sido expuesto, necesitamos ir más allá, porque saber que no funciona es solo el principio. Lo que realmente transforma es comprender qué sucede en el mundo espiritual cuando se practica la acción verdadera y cómo lo cambia todo casi de inmediato. Prepárate para descubrir lo que experimentaron los santos y lo que tú también puedes experimentar. Cuando el alma finalmente se entrega verdaderamente, algo cambia no solo en su interior, sino también a su alrededor. Santa Teresa fue una de las pocas que registró con gran detalle lo que sucede en el mundo espiritual cuando se practica esta actitud. Y lo que describió no es teoría ni metáfora piadosa, son experiencias místicas vividas por ella y muchas otras almas que se inclinaron ante Dios sin exigencias, simplemente confiando. Según ella, lo primero que se manifiesta es la paz. No esa paz ligera y emocional que va y viene, sino una paz firme, como si una roca invisible hubiera surgido en el corazón, sosteniendo el alma incluso en medio del caos externo. Esta paz, decía Teresa, es señal de que el alma ha entrado en verdadera comunión con la voluntad divina, y es en este punto que comienzan a ocurrir los milagros. No porque la persona presionara al cielo con súplicas repetitivas, sino porque creó espacio para que Dios actuara libremente. En uno de sus relatos más conmovedores, Santa Teresa relata el caso de una monja enferma, atormentada por pensamientos de desesperación, que pasó años rezando por su sanación sin éxito.
Todo cambió cuando esta monja dejó de pedir con ansiedad y comenzó a orar con una sola frase: Señor, haz en mí lo que mejor se acomode a tu voluntad. La sanación llegó semanas después, pero según la santa, el verdadero milagro fue algo más: la transformación interior que precedió a la sanación física. En otro momento, Teresa habla de un hombre que vivía atrapado en el temor a la condenación eterna. Rezaba todo el día, hacía promesas y se confesaba con frecuencia, pero nunca sentía alivio. Fue entonces, en un retiro, que decidió dejar de intentar convencer a Dios de que era digno y simplemente se paró ante el sagrario diciendo: «Soy tuyo, haz lo que quieras». Fue en ese momento, dice Santa Teresa, que sintió por primera vez en su vida el abrazo silencioso de la misericordia divina. Lo que estos relatos revelan es algo profundo. Cuando el alma deja de luchar con Dios y se ofrece por completo, sin condiciones, se alinea con el movimiento del cielo. Y esta alineación da frutos invisibles pero reales. Se abren puertas, llegan respuestas, caen pesos y, sobre todo, la presencia de Dios se hace palpable. Santa Teresa describió esto como el estado del alma entregada, un lugar espiritual donde Dios se complace en morar. Y cuando Él mora, nada permanece igual. Ningún dolor carece de sentido. Ninguna espera es en vano. Ninguna oración se pierde. Ahora que has visto lo que sucede cuando la entrega se realiza de manera auténtica, es hora de aprender a vivir esta actitud en tu día a día, incluso en medio de desafíos, distracciones y dolor. En el siguiente paso, recibirás una guía espiritual práctica y directa, capaz de abrir caminos donde antes solo había obstáculos. Saber que mueve los cielos es poderoso, pero saber aplicarlo en la vida real es lo que realmente transforma. Y es precisamente por eso que Santa Teresa dedicó tantos escritos a la práctica espiritual de la entrega interior. Para ella, el secreto no residía en grandes gestos ni sacrificios extremos, sino en acciones sencillas y profundas, hechas con todo el corazón. Esta entrega que abre los cielos no es algo improvisado en medio del dolor. Se construye día tras día como una casa espiritual cimentada sobre la roca de la confianza. El primer paso es el silencio interior. Esto no significa la ausencia de ruido externo, sino la decisión consciente de silenciar las voces ansiosas del alma. ¿Con qué frecuencia alguien empieza a orar pensando ya en lo que pedirá, en lo que dirá, como si estuviera ante un juez intentando presentar sus argumentos? Santa Teresa enseña que, antes de cualquier palabra, hay que aquietar el corazón. Sentarse en la presencia de Dios sin prisa, sin planes, simplemente con la disposición de estar con Él. Esta actitud, aunque aparentemente simple, es profundamente revolucionaria. Desarma el control humano y prepara el terreno para la acción divina. El segundo paso es el cesión del control. Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, porque es difícil aceptar que lo que deseamos no siempre es lo mejor para nosotros. Santa Teresa dijo: el alma que ama de verdad no exige, confía. Esto significa dejar de intentar forzar la respuesta que deseas y empezar a confiar en la respuesta que Dios sabe que necesitas. Significa dejar de pedir sanación, por ejemplo, y empezar a pedir la valentía de vivir con fe, con o sin sanación. Y este tipo de oración toca profundamente el corazón del Padre. El tercer paso es la aceptación del tiempo divino. Dios no obra según nuestros horarios, y el alma que se entrega de verdad debe estar dispuesta a esperar, sin quejarse, sin dudar. Santa Teresa llamó a esto abandono en el tiempo de espera, una fe que sigue creyendo incluso cuando los días parecen vacíos. Y es en este abandono que Dios a menudo actúa de las maneras más sorprendentes. Finalmente, el cuarto paso es la oración con confianza y sencillez, una oración que no necesita ser larga ni perfecta, pero que transmite verdad. Como un niño que se arroja a los brazos de su padre, sin ensayo, sin protocolo, Teresa dijo: una sola frase, dicha con el corazón entregado, vale más que 1000 oraciones repetidas sin alma.
y no exageraba. Esta es la clase de oración que el cielo escucha con presteza, porque brota de lo más sincero del alma. Poner en práctica estos pasos no requiere perfección, sino determinación. Y cada alma que decide vivir así, ya está más cerca del milagro de lo que imagina. Ahora que conoces el camino, ha llegado el momento de actuar espiritualmente, de dar un paso público de fe. En el próximo minuto, serás invitado a una acción concreta, simbólica y profética, que puede abrir tu vida espiritual hoy. Hay momentos en que la fe necesita dejar de ser una teoría y manifestarse como un acto concreto, visible y asumido. Santa Teresa creía que cuando el alma toma una decisión espiritual ante Dios con sinceridad y la expresa públicamente, incluso con un simple gesto, algo se rompe en el mundo invisible. Ella lo llamó un movimiento visible del alma y dijo que el cielo honra cada entrega hecha con verdad y valentía. Así que ahora es el momento de dar ese paso, no solo observar, no solo reflexionar, sino emprender una acción espiritual, una pequeña acción aquí y ahora realizada con fe y sincera intención. Escribe en los comentarios, aunque haya silencio a tu alrededor, aunque tengas lágrimas en los ojos: Señor, verdaderamente me rindo. Esta no es una frase simbólica, es un testimonio espiritual, una señal de que has decidido soltar el control, la ansiedad y la presión, y de que has decidido confiar. Este comentario, por simple que parezca, tiene un profundo peso espiritual. Es como si le dijeras al cielo: estoy listo, no exijo, no acuso, no huyo, confío. Santa Teresa decía que esta disposición se convierte en una oración viva, continua y silenciosa, pero poderosa, porque se hace con el corazón desnudo, sin máscaras, sin artificios, y no importa en qué etapa espiritual te encuentres. Quizás estés volviendo a Dios después de años de ausencia. Quizás estés cansado de orar sin ver respuestas. Quizás anhelas una señal, o quizás simplemente necesitas paz. Sea cual sea tu situación, ahora es el momento de dejar de luchar solo y dejar que Dios luche por ti. La verdadera entrega no empieza cuando todo está resuelto, empieza en medio de la tormenta. Y por eso, si escribes esta frase con fe, abrirás una poderosa ventana para que el cielo empiece a obrar en tu historia. Santa Teresa confiaba en esto, y ahora tú también puedes. Pero antes de pensar que todo está resuelto, es necesario saber algo crucial. Muchos incluso logran rendirse, pero pocos permanecen rendidos. Y hay un motivo espiritual oculto que sabotea a la mayoría de los creyentes después de la rendición. Y eso es lo que descubrirás ahora. El alma que se entrega de verdad ya ha tocado el cielo. Esto es una realidad espiritual. Santa Teresa afirmó firmemente que ninguna entrega sincera queda sin respuesta. Dios nunca desprecia un corazón roto. Puede que no sea en nuestro momento de urgencia, ni de la forma que esperamos, pero la respuesta llegará. A veces no llega en forma de un milagro visible, sino como una fuerza interior inexplicable, una ligereza que se apodera, un consuelo que nadie a nuestro alrededor comprende, una dirección silenciosa pero segura. Y todo esto es señal de que la entrega ha sido recibida desde arriba. Sin embargo, hay un peligro que acecha precisamente después de esta rendición: la duda espiritual. Llega sigilosamente, camuflada en racionalidad, prudencia y sentido común. Y susurra: ¿de verdad responderá Dios? ¿Y si nada cambia? ¿Sirvió de algo? Este tipo de pensamiento no parece serio, pero conlleva un veneno sutil, porque socava la confianza, debilita la fe y comienza a corroer desde adentro la semilla de la gracia que se había plantado. Santa Teresa llamaba a este estado recaída interior. Es cuando el alma, tras dar un paso de fe, retrocede emocionalmente e intenta retomar el control. Esto no anula la entrega realizada, pero paraliza los frutos que podría dar. La duda no anula el amor de Dios,
pero cierra las manos del alma que debería recibir, y una mano cerrada no puede ser bendecida con plenitud. Por lo tanto, instruyó a sus hijas espirituales a vigilar sus corazones inmediatamente después de sus oraciones más intensas, para enseñar al alma a descansar en la confianza, incluso cuando todo parece igual por fuera. Porque, en el mundo espiritual, el cambio casi siempre ocurre primero en el interior, antes de manifestarse en los acontecimientos. La promesa de una respuesta permanece. El cielo no olvida. Pero el alma debe permanecer en la postura de quien confía, no de quien exige. Y esta perseverancia silenciosa es a menudo la verdadera prueba de la fe, la más profunda, la más purificadora, la más transformadora. Ahora que entiendes esto, es hora de llevarlo un paso más allá. Entender cuál es la misión de quienes viven esta entrega y por qué esta verdad necesita ser compartida con otras almas que también están sufriendo, llorando en silencio. Cuando una verdad espiritual como esta toca el alma de alguien, nunca debería terminar en sí misma. Santa Teresa decía que toda alma visitada por la luz tiene la responsabilidad de iluminar a los demás, no por vanidad ni por superioridad, sino por compasión, porque quien ha experimentado el dolor de orar en silencio, sin respuestas, y ha encontrado consuelo en la entrega, comprende profundamente lo que es sufrir en la oscuridad, y por lo tanto, tiene el deber de convertirse en un signo para quienes aún están en la oscuridad. Esta misión no requiere títulos, cargos eclesiásticos, ni amplios conocimientos teológicos. Lo que sí requiere es gratitud y disponibilidad. Gratitud por haber encontrado un camino que muchos aún no han encontrado, y la disposición a ser un puente entre Dios y las almas heridas. La misión espiritual de quienes han comprendido esta actitud revelada por Santa Teresa es traer esperanza. Es mirar a quienes aún están cansados y decir: hay una manera diferente de orar, hay una entrega que abre puertas, y tú también puedes experimentarla. A menudo esta misión comienza en casa, con un hijo que se ha alejado de la fe, con un cónyuge que alberga dudas, con un amigo que busca desesperadamente una señal. La manera más eficaz de evangelizar no es con discursos, sino con un testimonio silencioso, una vida que rebosa de paz en medio del dolor, una fe que se mantiene firme incluso cuando las circunstancias no han cambiado, una entrega visible que atrae e inspira. Santa Teresa creía que las almas que experimentan esta verdadera entrega se convierten en pilares invisibles de la Iglesia. Son sostenedores espirituales de la esperanza en el mundo. Aún sin ser visibles, sostienen, con su oración discreta, la fe de muchos. Y esto es más valioso que cualquier reconocimiento humano. Así que, si esta verdad te ha conmovido, no te la guardes para ti. Compártela con quienes la necesiten. Comparte este video con alguien. Comparte esta enseñanza con humildad, pero con firmeza. Porque hay miles de almas que ahora mismo claman por guía. Y quizás Dios quiera usarte como la respuesta. Y si todo esto tuviera sentido en tu corazón, así que es hora de cerrar este momento con un llamado a la perseverancia, a continuar este camino. Porque la batalla espiritual no termina aquí, apenas comienza. A lo largo de este video, has recorrido una verdad espiritual que no es popular, pero sí poderosa. Una verdad que no se aprende solo en los libros, sino que se revela en las horas silenciosas del dolor, cuando el corazón busca a Dios sin máscaras, sin estrategias, sin exigencias. Santa Teresa nos enseñó que el cielo no se mueve con gritos ni con fuerza, sino con la entrega. Y cuando esta entrega es real, algo sucede, aunque los ojos aún no lo vean. Quizás, al escuchar cada palabra, te identificaste con muchos puntos. Quizás oraste con lágrimas, hiciste promesas, cuestionaste el silencio de Dios. Quizás experimentaste el peso de la duda, la angustia de la espera, la sensación de abandono espiritual. Y ahora, al final de este camino, te das cuenta de que lo que faltaba no era fe, sino una disposición más profunda, una entrega
que no intenta controlar, sino que confía, que no exige señales, sino que elige permanecer. Es en este punto que todo se renueva, porque a partir de ahora ya no eres solo alguien que busca respuestas. Te has convertido en alguien que conoce cómo funciona el cielo. Y esta conciencia transforma tu oración, tu perspectiva, tu actitud ante la vida. El dolor ya no es un enemigo, porque comprendes que incluso el sufrimiento puede ser un altar. La espera ya no es un castigo, porque has aprendido que Dios obra en silencio. Y la fe ya no es frágil, porque ha sido regada por una decisión, la entrega total. Pero este viaje no termina aquí. La batalla espiritual continúa. Las tentaciones vendrán. El desánimo intentará regresar. Las dudas podrían llamar a la puerta. Y por eso necesitas un lugar donde puedas seguir recibiendo fuerza, dirección y alimento espiritual. Aquí, en este canal, no caminas solo. Cada semana, los santos nos acompañan. Cada semana, encontrarás armas espirituales, verdades ocultas, consuelo para el alma y enseñanzas profundas como las que nos reveló Santa Teresa. Si este mensaje habló a tu corazón, si tocó áreas que nadie más vio, si trajo paz, fuerza o dirección, suscríbete al canal ahora mismo. No se trata simplemente de ver videos, se trata de ser parte de una comunidad de fe viva comprometida con la verdad y la santidad. Y aún más, activa la campana, porque en los próximos videos descubrirás revelaciones aún más profundas de los santos sobre errores espirituales que casi todos cometemos, incluso después de confesarnos. Y comprender esto puede ser un gran cambio en tu vida espiritual. No dejes que esta verdad te detenga. Compártela con alguien que necesite una respuesta, que esté orando, pero que quizá aún no haya entendido cómo se mueven realmente los cielos. Que Santa Teresa interceda por ti y que a partir de hoy tu entrega es la llave que abre puertas que han estado cerradas durante años. Nos vemos en el próximo video, porque la lucha continúa y tú ya formas parte de ella.